días, Venezuela. Buenos días, América. Buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, a la que siempre amamos, por la que respetamos, admiramos y desde luego nos lleva a la gran batalla como es de luchar por la libertad y la justicia. Hoy a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela, Blog Talk, a través de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Seno Flyer, y desde luego de nuestros aliados de Sigatoca Venezuela y de Siempre Venezuela, siempre en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe, nuestra queridísima Laurel Carrier, allá en la francomanía alemana, francesa para toda Europa y todas nuestras redes a través de GTTR y todas que siempre nuestro queridísimo director coloca allí en caracteres para que nos sigas y cada día somos más. En todo esto puedo decir que la paz y el amor de Dios sea con todos y que miles de bendiciones colmen este maravilloso día que damos inicio para toda Venezuela y América. Tengo nuevamente a un venezolano de sección acá invitado porque tenemos un tema importantísimo que yo lo pongo en el primer lugar, en primer nivel para todos, y se trata del queridísimo doctor y respetado doctor Carlos Ramírez López, también querido llamado como doctor Ley, que hoy le doy la bienvenida, pero con mucho entusiasmo, porque el tema lo trae Venezuela y los venezolanos queremos conocer en profundidad esta materia que hoy vamos a tratar, como es el tema del Esequibo. Bienvenido, doctor, a su casa. Muchas gracias, muy buenos días. Yo le digo, ven a su casa, que no se vayan a poner celosos en su casa ya, ¿no? Que lo están metiendo aquí en la casa. Nada que ver. Al final todos tenemos la misma casa. Amén, amén, así es, así es, así es. Comienzo de una vez, doctor, y voy a comenzar con un pequeño tip de reflexión que es importante por el tema que vamos a tratar. Venezuela, y lo dije en mi libro, 7 propuestas para rehacer a Venezuela. Venezuela necesita urgentemente una utopía, unos ideales, un sueño por el cual luchar, pero necesita también hacer un ingente esfuerzo ético, indiscutiblemente, porque todos estos temas nos conllevan a ello, definitivamente, al tema de ser capaz de levantar la moral, ¿no? Que es parte de lo que hemos abandonado como. Y por eso decía un viejo político venezolano, ya murió, eh, en una expresión muy escatológica, como fue Teodoro Pecó, que una vez, solo los estúpidos no cambian de opinión. Los estúpidos, hay muchos estúpidos que saben la verdad, ven la verdad, pero siguen creyendo en mentiras. Por eso es importante este tipo de programa para aclarar muchas cosas. Y hoy vamos a hablar del Ejecutivo como tal. Y yo voy a partir con usted de una vez en el tema muy claro, un breve reseña histórica, pero vámonos a la Constitución, porque es que se trata de ello. Al artículo número 10, inmediatamente. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Eso lo establece el artículo 10 de la Constitución vigente, y respetada o no. Y yo me traje aquí unos gráficos de el mapa de Venezuela, quizás no lo ve claro, que corresponden, por ejemplo, a 1840, ¿no? Pero también quería referirme, perdón, al de 1800, perdón, el de 1843 exactamente es ese. Pero había un mapa, perdón, que refiere a 1770. Y cuando yo hablo de 1770, teníamos a esa Venezuela gordita, barrigona, ¿no? Que tenía territorio por todos lados. Y hoy nos encontramos a la Venezuela actual, que perdió la barriga aquella, nunca parió. Bueno, parió, pero el hijo lo agarró la Gran Colombia, es decir, lo agarró Colombia, ¿no? Y se llevó todo ese territorio abajo. Pero tenemos un problema ahora en el sur con el Esequibo,
y pudiéramos entonces ahora, si lo perdemos, quedamos sin un brazo importante. Doctor, comenzamos inmediatamente en la primera parte. ¿Es defendible todavía el Esequibo? Fíjate una cosa, que el artículo 10 que acabas de leer de la Constitución tiene un complemento en el 13. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Correcto. Es letra, mandato del texto constitucional, la defensa del territorio. Defensa que en estos momentos debe ejercerse con propiedad ante la amenaza que tiene Venezuela, ante Guyana, que ha ido a demandar ante la Corte Internacional de Justicia que nos mutilen, que legalicen la mutilación del territorio nacional. Fíjate una cosa, el Guyana compareció ante la Corte Internacional de Justicia a instancias o permisada por el llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien a su vez estaba haciendo hilado seguimiento al pronunciamiento de quien le antecedió en el cargo, el señor Ban Ki-moon, mandando el caso de la controversia entre Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia, porque consideraron agotados todos los medios previstos con muchísima antelación durante muchísimos años en el Acuerdo de Ginebra. Vamos a precisar un momento. Un resumen muy apretado. Este territorio perteneció a España, al Reino de España. Ese territorio que era del Reino de España pasa a Venezuela en el momento de su independencia. Es como está en la Constitución, que los bienes de todo lo que formaba parte de la Capitanía General de Venezuela asumen la territorialidad venezolana con absoluta independencia. Esa asignación es lo que está siendo violada por Guyana, originalmente por Inglaterra, que era la dueña del territorio colindante, y por artificios se vino apoderando de ellos. ¿Cuáles fueron estos artificios? Guyana, Inglaterra se venía apoderando del territorio y había protestas y hubo diferencias internacionales que en ese momento repercutieron, y entonces se llegó a hacer una resolución que pusiera fin al problema con el medio de arbitraje internacional. Ese arbitraje internacional es el que da lugar al laudo de París, es decir, a la sentencia arbitral denominada laudo de París. Ese laudo de París concedió a Inglaterra casi todo el territorio, 159.500 kilómetros cuadrados de territorio. A Venezuela le dejó un pedacito. Aquella sentencia que dejó estupefacto todo el mundo, bueno, fue un laudo acordado por las partes y se le dijo que había que darle acatamiento. Pero 50 años después se da a conocer un memorándum, un documento confesorio del abogado que fue el asistente de dos de los jueces que estuvieron formando el tribunal arbitral. Debo aclarar que el laudo arbitral fue dictado por un tribunal constituido por dos jueces ingleses que formaban parte de la disputa, dos jueces norteamericanos que supuestamente iban a apoyar el reclamo venezolano y un juez ruso. Esos jueces norteamericanos tenían un asistente que era el que tramitaba en la práctica todo lo referente al proceso,
que era un abogado de nombre Mayet Prevost. Este abogado, Mayet Prevost, murió. Cuando muere, se da a conocer una especie de testamento que él hace, un memorándum, una declaración en donde detalla cómo se hizo aquella sentencia, cómo se hizo el laudo. Todas las, voy a usar una palabra castiza, todas las vagabunderías en que incurrieron los jueces para llegar a esa sentencia. Un fraude. Permitieron toda clase de manipulaciones sin oposición, porque Venezuela, que era parte contendiente, no tuvo, como le dije antes, no tuvo allí un juez. Inglaterra, que era la otra parte contendiente, tenía dos jueces. Venezuela no tuvo abogado defensor. El abogado era norteamericano. Entonces, de esa manera tan desigual, es como se forma este laudo de París, un laudo fraudulento, una sentencia fraudulenta. Al conocerse el memorándum Mayet-Prevost, entonces se vuelve a armar la discusión internacional. Venezuela reclama con mucha fuerza y entonces se lleva ante la ONU el reclamo. La ONU reconoce los abusos cometidos, las arbitrariedades cometidas para la formación del laudo de París, y entonces se acuerda dictar lo que se denominó el Acuerdo de Ginebra. De nuevo las partes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si es verdad, vamos a darle credibilidad al cuestionamiento que se le ha hecho al laudo de París y vamos a hacer un nuevo acuerdo. En este nuevo acuerdo de Ginebra, las partes se comprometieron, Venezuela y Guyana, ya Inglaterra, se comprometieron a abordar de nuevo la situación. Es decir, es un borrón y cuenta nueva. En ese borrón y cuenta nueva se estableció, entre otras cosas, que la solución debía adoptarse de una manera pacífica por acuerdo entre las partes. Y esa manera pacífica fue detallada en pasos escalonados. Primero uno, después otro, pero siempre que debía ser resuelto amistosamente entre las partes. En eso se pasaron 12 años en ese acuerdo de Ginebra y no llegaban a ningún acuerdo. Nada, seguía igual. Entonces se firma un protocolo de Puerto España, en donde se dan 4 años más para seguir debatiendo la cosa. Nunca llegaron a ningún acuerdo. Venezuela le pide al secretario general de la ONU, que ya está bueno, que se lleve la cosa a la justicia internacional. Es Venezuela la que pide eso. El secretario general de la ONU, en aquel momento, repito, Ban Ki-moon, también dice, mira, ya está bueno, se han agotado una gran cantidad de recursos, han pasado demasiado tiempo, sigue el diferendo y no se llega a acuerdo, insto a las partes y les doy un año más para que se pongan de acuerdo a resolver esto, porque si no, la Organización de las Naciones Unidas se va a ver en la necesidad de acabar con este conflicto llevándolo ante la Corte Internacional de Justicia. Así pasó. Transcurrieron los 4 años, vino el nuevo secretario general de la ONU, como antes dije, Antonio Guterres, y Antonio Guterres le dijo, mire señores, ya no hay más que hacer, y lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia entonces le da el trámite de ley, y cuando comienza el trámite de inmediato Guyana presenta una demanda en donde pide el reconocimiento del acuerdo, del laudo de París. En aquella oportunidad, cuando se abre el juicio, el mismo gobierno guyanés dio a conocer que la compañía petrolera ExxonMobil iba a contribuir con el país, con ellos, en pagar los abogados. Y forman un super bufete de abogados con unas lumbreras de varias partes del mundo y les entrega ExxonMobil $15 millones como un adelanto de concepto de honorarios para que aborden el caso.
Allí se ve entonces que Venezuela no está litigando contra Guyana, está litigando contra la petrolera ExxonMobil. El litigio lo está pagando ExxonMobil. Y eso, bueno, porque en el territorio se descubrió y se generó un grandísimo interés económico porque lo que hay son unas riquezas incalculables en petróleo de altísima calidad, además de muchos otros materiales de gran valor. De hecho, un inciso, doctor, un inciso. Allí, fíjense la posición de los Estados Unidos como vocero a Brian Nichols, cómo se expresó de tal manera apoyar que Venezuela no tenía que meter las narices, en pocas palabras, su injerencia a la ejecución que viene haciendo la ExxonMobil prácticamente, así se puso del lado de Guyana, ¿no? Por el tema de la explotación, por decir, vamos a complementar lo que está diciendo, unos intereses particulares, ¿no? En protección a las riquezas que están allí, más no a la intermediación en lo absoluto, ¿no? Ya parcializado con Guyana. Te complemento lo que acabas de decir. Esta persona, este funcionario norteamericano que da esa declaración, anteriormente fue el jefe de ExxonMobil. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, entonces Guyana arma aquel poderoso equipo de abogados y se va a juicio. Citan a Venezuela. Venezuela, vamos a hablar, el gobierno de Nicolás Maduro viene y dice, nosotros no reconocemos que la Corte Internacional de Justicia deba meterse en esto. Eso tiene que resolverse amistosamente. Esa declaración del gobierno de Maduro tiene unos antecedentes, que es lo que ha dicho antes Hugo Chávez. Hugo Chávez incluso dijo que a Venezuela no le molestaba que allí estuviesen ciudadanos guyaneses y que se invirtieran cosas para el bienestar de esa población. Y no le molestaba que se hicieran explotaciones de naturaleza económica para ayudar a esa explotación, dijo Hugo Chávez. Eso puede interpretarse como lo que en verdad es una aceptación de la invasión que se está haciendo en nuestro territorio. Sí, yo no protesto porque se metan en mi casa y se tomen el agua y abran la nevera y se coman la comida, si eso es para beneficio de la gente que se está metiendo ahí porque tienen hambre. Eso es. Fácil como eso. Entonces, esa posición de Hugo Chávez tiene como antecedente la posición de Fidel Castro, que declara completa asociación con el gobierno de Guyanés, que en ese momento, cuando viene la independencia, cae en manos de lo que se llama el socialismo. Forbes Burhan, una serie de personajes del Partido Comunista que son los que asumen el poder en Guyana y hacen una asociación con Fidel Castro que llegó a la creación del CARICOM, llega el boom petrolero de Venezuela y Chávez prácticamente les regala petróleo, les da facilidades de pago, les quita los intereses y se crea ese CARICOM, que son los paisitos estos, las islas del Caribe, que apoyan radicalmente todo lo que diga el gobierno de Maduro en la OEA y que ahora en la próxima periodo de sesiones es muy probable que asuman la presidencia de la OEA. Y entonces, ante este terrible cuadro, viene Maduro y dice, nosotros no reconocemos la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para que resuelva este caso. Nosotros creemos que debe seguirse por el trámite de acuerdos pacíficos y voluntarios entre las partes. Bueno, ya la Corte Internacional de Justicia es un tribunal y dijo, bueno, usted asuma la posición que usted quiera, pero que aquí ya hay un juicio abierto. La Corte sí tiene competencia, rechazo su planteamiento y se abre en la segunda etapa del juicio donde tiene que venir la contestación de la demanda. Eso fue la sentencia de la Corte. Un fracaso absoluto para el gobierno de Nicolás Maduro. O un éxito, depende cómo se vea, porque a lo mejor eso es lo que estaba buscando. En esta oportunidad, entonces, que está fijado para la contestación de la demanda a Venezuela,
tenemos que tomar en cuenta que esa actitud que precedió a esto le sirvió a Venezuela en el proceso, le causó un gran daño. Porque, por ejemplo, en estos procesos, las partes tienen derecho a nombrar un juez ad hoc, una persona que va a estar en las sesiones del tribunal, que puede opinar y puede escuchar y puede decir, llamar la atención sobre un punto. Una persona que va a estar dentro de la corte, en donde está haciendo el juzgamiento. Si bien no va a tener derecho a voto para la decisión, va a tener derecho a estar allí e intervenir. Bueno, Guyana nombró ese juez ad hoc y Venezuela perdió esa oportunidad y no tiene juez ad hoc. Viene entonces, de todas maneras, la Corte decide. La decisión de la Corte le es adversa a Guyana, en el sentido de que dice, ellos, porque la base de la argumentación guyanesa también consistió en que en estos reconocimientos que hizo Hugo Chávez y etcétera, etcétera, sobre las actuaciones de Guyana en el territorio en disputa. Entonces, la Corte dijo, no, nosotros no somos competentes para conocer, sino de 1966, de cuando el Acuerdo de Ginebra para atrás. Es decir, nada de eso que dijo y que le dio permiso y que entraran allí, que saquen petróleo, eso no vale para el juicio. Eso no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a tocar del Acuerdo de Ginebra para atrás. Todo lo que es el laudo de París, etcétera, pero eso no. Eso fue malo para Guyana, bueno para Venezuela. Entonces, Venezuela, repito, perdió la oportunidad de nombrar un juez ad hoc, perdió la oportunidad de hacer el planteamiento formal, razonado, de por qué rechazaban la intervención de la Corte y hacer toda una argumentación contraria a la demanda. Esa parte estuvo bien, doctor, ¿no? Me llama la atención eso que acaba de expresar, de hecho no lo conocía así, que la Corte Internacional había desestimado completamente lo que había planteado y me voy hacia atrás, que es una vez en beneficio para Venezuela, por lo menos ganamos una. ¿No? Claro, sí, porque no pudo haberle dado validez a los actos de ocupación que está haciendo Guyana. Claro. Pudo haber dicho, mira, pero es que Guyana es la que está poseyendo el territorio sin disputa, ustedes no han hecho nada, ustedes están aceptando pasivamente eso, entonces eso es un punto a favor de la demandante. Pudo haber dicho eso. Claro, pero excelentemente que por lo menos esa parte es importante que no se había dicho, inclusive, doctor, le agradezco porque eso no se había dicho. Yo había escuchado a varios opinadores, algunos juristas también, pero este tema sí, de esta parte no lo habían manifestado, porque estaban dando ya como un hecho la ocupación de Guyana allí como un beneficio para Guyana. Claro, ¿no? sí, la Ahora, situación de hecho, sí. La situación de hecho. La situación de hecho. Pero esta posición de la Corte, en cierta forma, nos da una gran oportunidad para... Claro, claro. La Corte prácticamente desconoce los actos posesorios que invoca, porque es una de las invocaciones que hace Guyana. Nosotros estamos ahí hace tiempo, sin oposición. La Corte dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no voy a decidir eso. Yo voy a decidir quién tiene derecho a estar ahí. Excelente. Ok. Entonces, cuando la Corte hace eso, convoca a que se le venga a contestar la demanda. Parece que ahora que sí, el gobierno de Maduro va a intervenir. Parece ser que ha formado un grupo de personas muy capacitadas. No tengo la información precisa para enfrentar ese tema. Esto es, digamos, un poco, yo quería dividir aspectos jurídicos. Entre bloques. Entonces, vamos ahora con el tema que considero menos tratado hasta ahora en la opinión de tanta gente se ha expresado al respecto, algunas con mucha base. Por ejemplo, yo invito a que se vea una entrevista que se le hizo al doctor Asdrúbal Aguiar. Muy, muy buena. Es una excelencia de entrevista. Yo puedo ponerles ahora aquí el link para que las personas que están en el programa puedan acceder. Tiene una magnífica exposición. Bueno, entre otras, porque también hay otras personas, historiadores y abogados que han expuesto cosas. Lo que yo he encontrado que no ha sido abordado
es el tema del procedimiento, el problema procesal Procesal. en el trámite. Y bueno, a mí me llamó la atención porque yo soy abogado litigante de muchos años y es lo primero que el abogado litigante va a ver cuando tiene un juicio por delante es los hechos y cómo litigarlos, qué recursos tenemos, todo ese aspecto, digamos, práctico de convencer al juez de que uno tiene razón y que el otro no la tiene. El aspecto procesal a mí me llama la atención que no se ha hecho y ojalá que se pueda hacer en la contestación que le toca ahora a Venezuela, dar de fondo, que se presente la contrademanda. Eso incluso yo lo he publicado en algunos de mis artículos, que se presente una contrademanda. En esa contrademanda, Venezuela debe explayar todos estos argumentos que tiene, pero el fundamental es, si Guyana ha demandado que se le reconozca la propiedad y la posesión de ese territorio, es porque ella misma entiende que no está reconocido, que ella no está allí por un título válido, que el laudo de París no le dio una titulación válida para esa ocupación, porque de ser así no estarían discutiendo. Mire, señora Claro, Corte discutible. Internacional de Justicia, sentencia por favor que yo tengo derecho y que estos documentos son válidos. Eso es un autodesconocimiento implícito. Y si eso es así, Venezuela debe contrademandar y decir, tener todos los argumentos, todo lo que estableció en el Acuerdo de Ginebra, donde eso quedó plasmado, el desconocimiento del laudo de París. En este caso, que le corresponde a Venezuela también, es necesario plantear una cosa. Si Guyana está exigiéndole a la Corte Suprema, a la Corte Internacional de Justicia, que le reconozca esa validez de su propiedad y posesión en ese territorio, ¿cómo es que Guyana está por la libre ejerciendo desde años atrás esa posesión y beneficiándose de ella, sacando recursos de dinero? En el área en disputa hay 4 grandes empresas petroleras y mineras extrayendo recursos. Son miles de millones de dólares que ha estado obteniendo Guyana con sus asociados en esa invasión de nuestro territorio, sin que tenga ninguna oposición de parte de Venezuela. Ahí están sacando de todo. Bueno, según he leído, ExxonMobil, entre otras, está sacando 1 millón de barriles de petróleo diario, y petróleo de altísima calidad. Imagínate tú lo que es eso. Recursos que se necesitan en Venezuela. La situación tan terrible que está Venezuela, entonces permitiendo que le saquen sus riquezas, teniendo como proveer de medios y recursos económicos a la población. En esta asociación comercial que hay para la invasión, tenemos la presencia de Estados Unidos. Increíble, pero cierto. Estados Unidos, que ha venido manteniendo una posición en favor de Venezuela, que en la situación en que se encuentra en contra de la dictadura de Maduro, entonces apoya a la dictadura de Maduro en una posición que dijo blandengue. No, y no solo eso, Estados Unidos va más allá. El representante de Estados Unidos, como bien tú lo acabas de manifestar, declara un total y absoluto apoyo a esta invasión y reclama que se le respeten los derechos a Guyana, que eso es un derecho que tiene autónomo de hacer eso que está haciendo. Y lo increíble es que coincide ese interés del gobierno norteamericano con el gobierno de China, que tiene su principal empresa petrolera también extrayendo petróleo y adueñándose de parte, el 30% de esa explotación que está haciendo ExxonMobil ExxonMobil y 2 compañías petroleras norteamericanas más. Tiene como socio a la empresa petrolera principal y petrolera china. ¿Ah? Doctor, ese es el doble discurso de ellos, ¿no? Por eso es que cuando yo inicié, y le interrumpo un poquito aquí, porque por eso cuando inicié hablando de que los estúpidos saben la verdad y ven hasta la verdad, pero siguen creyendo en mentiras. Por eso que encabecé por allí, ¿no? Porque es una burbuja de mentiras que hay allí, aun cuando conocemos que eso está sucediendo, la reacción
y eso me gustaría tomar el tema político, ¿no? Que lo empate allí, porque no hay una reacción política de altura, ni del régimen de Maduro, ni mucho menos de los que están en la palestra política, cuando esto no debería tener un carácter en ningún momento de cálculo político, sino realmente de algo que es nuestro por razones históricas, legales, en toda extensión de la palabra, y por eso vamos a ir a una pausa y retomamos nuevamente para, con esta magistral explicación que usted está dando, para que esto lo perciba el venezolano, tú que nos estás siguiendo, ¿no? Y puedas realmente formarte un criterio que te permita fijar posición y no quedarte callado. Eso siempre lo digo. Vamos a esa pausa, mi querido director, ¿no? Si usted me lo permite, y retomamos nuevamente porque esto es para tomarse el cafecito como lo está haciendo el doctor Carlos Ramírez López. Tengo que llenar la taza otra vez. Amén, así es, así es. Esto es para estar en casa. Usted me indica, realmente esto es parte de que tenemos que desarrollar a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube. Estamos en una entrevista exclusiva, en un programa especial con el doctor Carlos Ramírez López, mi queridísimo llamado doctor Ley, porque las cosas hay que decirlas desde este punto de vista. Y por eso van a ver unas gráficas durante el desarrollo que nos permite ubicar realmente a esa Venezuela desde antes de la Capitanía General, lo que nos pasó inclusive en la Venezuela de después de la Capitanía y el mapa que tenemos ahorita, porque definitivamente si nosotros no despertamos, y no la manera del nacionalismo que quiere implementar el régimen por intereses políticos, sino la defensa de un verdadero territorio que nos corresponda. Disponga usted, vamos a identificar a través de las redes y retomamos con el doctor Carlos Ramírez López. Bueno, mis amados conocenales, vamos a este segundo y gran segmento de esta entrevista maravillosa, este conversatorio más bien con el doctor Carlos Ramírez López, doctor Ley, especialista en esto, abogado litigante por años, pero también un hombre centrado y comprometido con el país, con Venezuela. Y en este tema del Esequibo aún más, porque ya aclarado el tema procesal, la parte jurídica, tenemos que ahondar en dos temas importantes, como materia importante, la estrategia en el carácter político, y como lo había dicho antes de ir a identificar, lo dije bien claro, esto no puede ser manejado con cálculos políticos. Si bien es cierto que el régimen no ha manejado esto bien, ya lo sabemos, lo conocemos. El sector de la oposición que lleva vocería, un sector de la oposición venezolana, no ha tratado tampoco el tema a la altura, por el tema de cálculo político, porque está involucrado en un tema electoral, que eso no es materia de este tema hoy, pero están en ello distraídos, y un pueblo venezolano que está allí. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿No? Buscando porque el día a día lo tiene también ahogado, pero este tema es fundamental, porque recuperar el Esequibo, como bien lo dijo el doctor Carlos Ramírez, desde el punto económico para nosotros, y en una Venezuela que está inmersa en una grave crisis humanitaria, sería determinante. Independientemente de lo que haya que hacer electoralmente, que el cambio político, del sistema político, que lógicamente que tenemos que ir a eso, pues, pero en este momento tenemos un momento, repito, histórico, el cual debemos fijar una posición clara, no solamente ante la Corte Internacional Judicial, sino hasta el mundo, ¿no? Y sobre todo con la doble agenda de los Estados Unidos, donde eso es nuestro, por derecho, por históricamente hablando, más de 135 razones claras que determinan que es nuestro. En fin, eso hay que defenderlo. Continuamos, doctor. ¿No? Ok. Bueno, mira, un tema que considero muy importante es que el laudo de París, que le concedió todos los derechos a Inglaterra sobre el territorio Esequibo y que luego fueron transmitidos a Guyana,
La sentencia, el laudo, que es una sentencia, no tiene motivación. Explico qué es eso. Cuando se dicta una sentencia, los jueces deben explicar qué han hecho, a qué análisis han sometido el asunto. Debe haber un razonamiento para llegar después a la parte dispositiva, a la parte en la que declaran con lugar o sin lugar la demanda. Debe haber una explicación que le preceda. Ese laudo de París, ninguno. Eso fue una sentencia pues arbitraria, además de los factores que ya hemos hablado, de la no participación de Venezuela directamente, como si la tuvo Inglaterra, no tuvo juez, como ellos tuvieron dos, no tuvo abogado, como ellos tuvieron los abogados, los americanos tuvieron abogados y ellos tuvieron abogados, Venezuela no tuvo abogado. Entonces, esa sentencia tan absurda, tan arbitraria y tan abusiva que fue el laudo de París, por eso fue que no resistió el análisis y la denuncia que se hizo ante Naciones Unidas cuando se pidió su nulidad. Se denunció todo eso y se llegó al acuerdo en Naciones Unidas que dio trámite al protocolo de Ginebra, que revivir esa discusión. Entonces, ¿qué le corresponde ahora? Perdón, tú tocaste un punto que se me había pasado y no quiero que dejar que se me vaya. El tema de la actitud de la oposición venezolana ante el caso. Fíjate que cuando el gobierno de Maduro, que se presentaron en la Corte Internacional de Justicia en su primera oportunidad, que fueron llamados por la Corte, quienes se presentaron por el gobierno mientras por Guyana se presentó aquel tropel de abogados de altísima categoría pagados por ExxonMobil. Venezuela lo que hizo fue hacerse representar por Delcy Rodríguez y por Jorge Arriaza. Fueron ellos dos contra aquel poderoso bufete de abogados. Y la posición de ellos, cuando les dieron la palabra, es que nosotros no reconocemos la competencia de la Corte. Este juicio no puede ser. Este juicio no tiene ningún valor, ningún sentido. Esa actitud fue terrible. ¿Y Claro. cuál fue el pronunciamiento de la entonces oposición venezolana? Juan Guaidó dijo que él coincidió que la Corte no tenía competencia para conocer del caso. Esa fue la actitud que asumió Juan Guaidó. Mientras que su canciller, Julio Borges, se pronunció en contrario. Entonces, no hubo ni siquiera una unidad de criterio en el entonces gobierno interino y Asamblea Nacional. Julio Borges, que representaba la Cancillería del gobierno interino, estaba en contra de la posición que asumió Juan Guaidó de no asistir al acto coincidente con el gobierno de Maduro. Eso es una cosa inexplicable, inexplicable. Pero es que de igual forma, doctor, en este momento, esa llamada oposición que usted señala, llámela como la llamen, pues es cuatro, plataforma unitaria, como la quieran llamar, hoy está distraída en un evento electoral controlado por el régimen, por cierto, ¿no? Y, y no fija posición clara sobre esto. Entendemos que está llamado al tema referéndum que está convocando el régimen, que no tiene sentido, porque yo siempre he dicho que la defensa del territorio no se consulta, se ejerce y se defiende como tal. Entonces, ahora que quieran hacer esto un show político es otra cosa, pero nosotros tenemos que ser serios en decirle al pueblo venezolano lo que quiero que invitarlo a usted en el carácter político. ¿Cuál debe ser la posición? No decirle a los políticos lo que tienen que hacer, porque ya sabemos que están haciendo todo lo contrario, pero sí el pueblo venezolano asumir una posición, porque todos ejercemos política al fin y al cabo, ¿no? Y es importante que esto se sepa. Por ahí tenemos, doctor, mientras que me responde esto, vamos a tener unos distinguidos personas que están atentas porque quieren participar y hacerles formular una pregunta. Pero después de esta posición, gentilmente vamos a abrir para que esas personas puedan expresarse indiscutiblemente como venezolanos ante esta situación y hacerle las preguntas de arriba. Aquí tengo el contenido del petitorio, lo que pide Guyana en su demanda. La demanda de Guyana exige que se confirme el laudo de París, el abusivo, fraudulento laudo de París. Que se declare que el laudo es vinculante, que Guyana disfruta de plena soberanía,
que Venezuela se retire de la mitad de la isla Anacoco, que Venezuela se abstenga de amenazar de usar la fuerza y que Venezuela sea responsable de los daños que esté causando su actitud. Ese es el petitorio de Lo Guyana. único que faltó fue que nosotros los venezolanos le cantemos el himno de Guyana también. ¿No querrán eso también ellos? Exactamente, sí, sí. Es una cosa inaudita lo que viene ocurriendo allí y la inaudita en comparación con la actitud y la posición del gobierno de Venezuela. Aunque si uno se va al fondo del tema, dice, no, es que el gobierno de Maduro está siguiendo el hilo de lo que viene de Cuba, pues de cuando Fidel Castro declaró en favor de completamente situarse en favor de las pretensiones guyanesas. Pero uno espera que haya una actitud distinta, que es lo que en estos momentos está planteado en el proceso, que Venezuela tenga una defensa real, que haga una contrademanda y exija en esa contrademanda que se retire Guyana del territorio porque está usurpando el territorio venezolano, que nadie le ha dado ese derecho, que rinda cuenta de los dineros, porque vamos a suponer mañana, en un determinado tiempo, la Corte sentencia en favor de Venezuela, diga, no, Guyana, usted no tiene derecho, le declaró sin lugar la demanda. ¿Qué va a pasar con todos esos recursos que han estado disponiendo de ellos? ¿Qué va a pasar con esas inmensas cantidades de dinero que para ese momento habrán obtenido, que son de Venezuela? ¿Cómo se va a hacer con eso? Entonces, lo correcto, lo lógico, es que se someta a una condición de administración especial esos recursos. Ah, bueno. O se me van de aquí o se ponen de acuerdo en, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria de la Corte Internacional de Justicia y allí se depositen los dineros. La administración va a ser común. Nosotros, Corte Internacional de Justicia, vamos a nombrar un administrador allí, ad hoc, porque no puede ser que el invasor está ejerciendo y usurpando y obteniendo beneficios y mañana Venezuela resulte ganadora del proceso y le diga a usted, Guyana, salga si usted no tiene derecho y se quede con todo lo que está ahora. Eso no. Es inaudito, eso es inaudito. Entonces, contrademanda con petición de medida cautelar que establezca esa situación, que aclare que o se me van de ahí completamente y me rindan cuenta de los dineros que han obtenido y de los que vayan obteniendo. Ustedes no pueden seguir disponiendo de eso. Eso es de lógica que Venezuela debe pedirlo y de lógica que la Corte Internacional de Justicia lo conceda. Desde luego. Vamos entonces a darle entrada a nuestros queridos participantes para que también formulen, porque este programa permite eso, que venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, también se expresen. Adelante, nuestro querido director, de la entrada. Buenos días. No sé si me toca a mí el derecho de palabra, pero yo quisiera, ante esta extraordinaria exposición y también con relación al último artículo que el doctor Ramírez guindó a través del YouTube en las redes, donde dice que una de las alternativas, de acuerdo a su experiencia jurídica, es contrademandar ante la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera saber, doctor, como sociedad civil del Estado Monaga, ¿cómo podemos nosotros hacer para concretar esa propuesta que usted está haciendo de contrademandar ante la Corte Suprema Internacional de Justicia y cómo podemos hacer también para contribuir y exigir que sea dentro de ese equipo de juristas demandante esté, por supuesto, incluido su nombre? De verdad, yo como venezolana siento una gran impotencia que teniendo talentos como el suyo, nosotros tengamos que hacer un papel de vergüenza ante los organismos internacionales al momento de reclamar lo que justamente nos tenemos histórica, cartográfica y jurídicamente, como usted extraordinariamente lo ha expuesto, pues.
Entonces yo quisiera, doctor, que me diga con precisión para nosotros como sociedad civil desde Monagas e incluso hacerlo a ver que los otros estados también se nos adhieran a esa solicitud exigente de que vamos a contrademandar en la Corte Internacional y queremos que su nombre vaya en ese equipo. Muchas gracias, arquitecto Iraíma López Valverde, desde Maturín, Monagas. Gracias, gracias. Pero doctor, Bueno, la cámara fíjate, es suya. sí, yo agradezco mucho la postulación, pero realmente, no, no, Venezuela tiene unos talentos brillantes para estar en este caso. No, y son reconocidos. Lo que pasa, bueno, es que yo escribo mucho y estoy todas las semanas con un artículo y entonces tengo un acto de presencia, pero hay gente de muchísimo talento. Tenemos a Víctor Cedeño, tenemos a Raymond Aguiar, tenemos al doctor, se me van algunos nombres, pero tenemos algunos brillantes talentos. Lo que pasa, lo que necesitamos ni siquiera el punto está allí, lo que necesitamos es un gobierno diferente, un gobierno de verdad patriótico, que defienda los intereses del país, un gobierno que no sea esta bandidaje que está usurpando la presidencia de Venezuela y el poder venezolano, y que sea un gobierno de verdad como el que estamos aspirando por ahora y que se está luchando por eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Contrademandar, es correcto, hay que contrademandar y decir, señores, ustedes están pidiendo que se restaure el laudo de París. Ese laudo de París no es restaurable porque fue desconocido en el Acuerdo de Ginebra. Si no se hubiera desconocido el laudo de París, no se llega al Acuerdo de Ginebra. Eso es una lógica que 2 y 2 son 4. Luego, el Acuerdo de Ginebra, que lo que estableció fue llegar a acuerdos pacíficos que escalonadamente se establecieron y nunca se llegaron, entonces hasta llegar al protocolo de Puerto España, que pasó muchísimo tiempo, 12 años sin que se concretara nada, y que Venezuela fue la que le pidió al secretario general de la ONU que se pasara el caso a la Corte Internacional de Justicia, haciendo uso de eso, entonces que hagamos la contrademanda, que pidamos el retiro de Guyana de la zona en conflicto, que no tiene derecho a ello, que el único derecho que podía haber aducido era el del laudo de París y ese laudo quedó anulado, repito, en virtud del Acuerdo de Ginebra, que en esa contrademanda se pida y se exija con propiedad la rendición de cuentas de los dineros que han obtenido hasta ahora Guyana y que puedan seguir obteniendo en la explotación que están haciendo las 4 grandes compañías petroleras en la zona, ¿ah? Y que se retire toda derecho que invoca Estados Unidos, China, en esa zona, que no es posible que Venezuela esté siendo invadida de esa manera, porque eso es territorio venezolano, y no haya una posición radical en defensa del mismo. Eso es una cosa intolerable, es un crimen lo que está ocurriendo en ese caso con relación a Venezuela. Entonces, Doctor, eso yo creo que... Doctor, hay una cosa importantísima para complementar eso ahí, porque hay unas preguntas que se hace el venezolano día a día, e inclusive abogados que han opinado en recientes semanas, esta pasada, hombres que me llamó mucho la atención, y cuando opinaban que no, pero por la vía diplomática, ¿no? Se podía, por cierto, yo lo llamé y me llamó bueno, haciendo llamemos una observación que le hice con el respeto que me merece, pero que no estaba en desacuerdo con él. Se trata de Rafael Simón Jiménez, que viene de repente y dice, bueno, que podemos ir a un acuerdo diplomático mientras que se mantiene la querella, sí, se mantiene el litigio, y entonces que los dos participemos en el tema económico y de la exploración y explotación. Imagínense ustedes, ahí está la constitución que no Aquí está permite. la respuesta, aquí está la respuesta a eso. Ajá, es correcto. Eso no puede ser cedido en el mismo artículo 13. Ahora bien, ante esos opinadores de oficio, sin oficio, con el respeto que me merecen, yo puedo decirlo, quiero plantearle a usted lo siguiente, que para la aclaratoria, que donde quiero llegar a mucha gente,
que cree que ahora, cuando dentro de un mes, 2 meses que corresponden, que Venezuela se haga parte, ahora a través de la contrademanda, en fin, en la actuación que tiene que hacer, la gente cree que ese día se acaba todo, ¿no? Y es bueno aclarar que eso no se aclara. Ahora hay tiempo, ¿no?, para defender a Venezuela en ese Claro, sentido. fíjate, tú estás tocando un tema fundamental. Ese es un juicio. Y un juicio tiene alegatos y tiene pruebas. Y de eso después viene la sentencia. En el lapso probatorio, Venezuela tiene derecho a invocar toda la, a revisar el, qué fue cómo se llegó a la sentencia esta del laudo de París. Todas las trapisondas y las vagabunderías que cometieron los jueces en ese laudo de París. Los dos jueces norteamericanos, los dos jueces ingleses y el juez ruso. Que por cierto, el juez ruso estaba pugnando por ser que le dieran la nacionalidad inglesa y posteriormente se la dieron. Esa es la calidad. Le dieron un título honorario, ¿oyó? Sí, Como premio. sí. Entonces, Venezuela no puede hacer otra cosa que exigir. Ustedes estuvieron en contra del acuerdo del laudo, que el laudo de París quedó sustituido por el acuerdo de Ginebra, quedó sustituido. Entonces, vamos a ver a cómo se llegó al laudo de París, que fue lo que ha dado lugar a toda esta controversia. Vamos a revisar todo lo que ustedes hicieron, cómo fueron las mediciones topográficas que hicieron. Vamos a comparar esa sentencia con las denuncias que hizo el abogado asistente de los abogados de los jueces norteamericanos en el memorándum Mayet-Prevost. Ese es el documento fundamental de la acción. Y como en mi artículo yo digo, la base fundamental del laudo de París fue toda esa sentencia que hizo esta gente. Ese laudo tiene que haber sido consignado por Guyana como base de su demanda. Es decir, nosotros nos apoyamos en esto. Y entonces eso es objeto de revisión. Se quedaron y sujetos a controversia judicial de todos y cada una de las actividades que allí realizaron. ¿Cómo fue que se hizo la medición? ¿Cómo fijaron aquel hito más allá del río Esequibo, en la línea Chombo? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué el topógrafo llegó a eso? Que por cierto, en el memorándum que hace Mayet-Prevost, él dice, no, el tipo agarró y quitó los puntos donde estaba en el río Esequibo y se los llevó y los puso más allá, pues le dio la gana. ¿Ah? Entonces, esa cosa tiene que ser objeto de revisión. El fundamental eh, eh, punto de la controversia en la Corte Internacional de Justicia es el laudo de París. Eso hay que revisarlo por completo, pedirlo en la contrademanda que se debe plantear. Es lo que creo que hay que hacer. Entonces, el tiempo es largo. Yo escuché a un experto que dijo, pudiéramos llevarnos hasta 4 años en esa materia como tal. Quisiera saber ya para ir finalizando y llegando a las conclusiones, que si por casualidad tenemos otra persona, mi querido director, no hay conexión. De parte mía tenemos el tiempo corto, por favor, porque yo no me imaginaba que iba a ser muy largo. Sí, por eso. Como no nos vemos allí, yo quiero cerrar, que usted mismo pues haga el cierre conclusivo de ello para que haya una esperanza en el pueblo venezolano verdaderamente y despierte con esta clase magistral para esa nueva generación inclusive que debe entender que sí hay posibilidades, no solamente de eso. Sí, sabemos recuperar la justicia y la libertad de Venezuela, para eso estamos luchando, pero estas cosas bien así expresadas puede explicar no solamente a las nuevas generaciones, sino también a las que ya están avanzadas, que desconocen de esto. Vamos a la conclusión, doctor. Muchas gracias. Yo agradezco mucho la oportunidad que me han dado y la participación que se está dando para plantear este tema. Yo creo que es necesario tomar con fuerza el enfrentamiento judicial que en este caso debe hacerse. Llamar a Venezuela a levantarse contra este abuso y con esta arbitrariedad. Pedir que el gobierno que en estos momentos está allí en una posición blandengue y entreguista, asuma la posición venezolana. Al final la historia va a juzgar todos estos hechos que se están ocurriendo y que se haga una real oposición a los abusos que se están cometiendo con el territorio venezolano del Esequibo. Eso es lo que creo que se impone. Bueno, doctor, agradecido. Esta es su casa siempre, ¿no? El café se lo toma usted allá, no se preocupe, pero igualito como se lo estuviera tomando en Venezuela, que pedimos a Dios que sea pronto, que pueda estar también aquí en Venezuela y podamos gozarlo
de disfrutar. Ese día compartimos un café bien grande, caliente, donde hemos dicho ganamos la batalla definitivamente, y esa Venezuela que tanto soñamos, esa Venezuela de lo posible, está al alcance. Solo tenemos que verdaderamente ponernos de acuerdo, como siempre digo, los amantes de la justicia y la libertad debemos caminar y ponernos y pararnos sobre la brecha que Dios ha puesto clara para poder encaminarnos a no permitir que se siga comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Y ese es el compromiso suyo, el mío y de aquellos que tenemos que hacer esos aportes. Nadie se puede achinchorrar, por el contrario, es este momento preciso de la experiencia, del conocimiento y sobre todo del amor a la patria, sacarlo que aflore verdaderamente y de la mano de Dios lograr ese maravilloso objetivo que todos queremos, la justicia y la libertad. Muchas gracias. Gracias, queridos connacionales. Hasta un próximo programa. Hey, y tenemos mucho más adelante. Recuérdense que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Se les ama y se les quiere mucho.